Nos vamos inmediatamente a la capital. Ahí está Marco Enrique Ominami. ¿Cómo está Marco? ¿Cómo está el presidenciable? ¿Cómo van las Bien, bien, encuestas? ¿Cómo? bien, Viajando, va mejor, en ya he tránsito. visto. Sí, ya voy camino a Rancagua, y a una actividad masiva, y muy contento, muy optimista. Veo que empieza a instalarse recién la campaña y creo que en la recta final, que es como el inicio de la campaña, se van a producir grandes movimientos. Estoy muy optimista y muy contento y agradecido porque veo cada día más respaldo. Estoy tranquilo y con ganas de convencerlo. Y hoy día empieza la franja televisiva, querido Jorge, y espero convencerlos con claridad y verdad, como era en nuestro primer capítulo. ¿Todos los candidatos presidenciales tienen la misma cantidad de minutos o no? Sí, es de lo mejor de la elección presidencial, porque hay solo dos momentos en que valemos todos lo mismo. Los debates presidenciales y en este momento, porque son reglas. Son exactamente los mismos minutos para cada uno. Y eso me parece que está muy bien para la democracia. Exactamente, porque le da la oportunidad justamente de poder mostrarse a todos por igual. Ahora, Marco Enrique, estábamos hablando de educación, tuvimos un hecho policial que nos duele en la región de Valparaíso. Un menor de 16 años fue apuñalado el día jueves en pleno centro de Viña del Mar y todos los dardos apuntan que esto se trató no de un asalto, no, se trató de una riña, se trató de una riña con un ex compañero o un ex compañero del colegio, un chico que tampoco estaba yendo a clase, el primero sí, el segundo no. ¿Cuál es la mirada tuya sobre la deserción escolar? ¿Cómo la apuntamos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo avanzamos en educación en Chile? Primero hay un problema grueso de salud mental en general en los adolescentes. Yo he propuesto en tema más global 1.000 especialistas médicos que vean antes de 90 días a un especialista en salud mental porque el suicidio adolescente es muy grave. Lo segundo, en materia escolar, solo hemos sostenido que también los liceos tienen que ser las nuevas catedrales del siglo y que tienen que tener mucho más, para nosotros, a nuestro juicio, recursos profesionales, por ejemplo, de la salud, terapia ocupacional, psicólogos en los colegios, tiene que haber. Y después tenemos que buscar la fórmula de reducir los temas de pobreza y desempleo, porque parte de la razón por la cual hay deserción escolar no es solamente hogares complejos, sino también la sensación de que no sirve de nada estudiar. Hoy día hay un nivel de deserción escolar de los alumnos, también profesores que no quieren enseñar. La educación es como un lugar, un hermano menor del Estado de Chile, y era ser el hermano mayor. No hay nada más importante que la educación, nada más importante que la educación. Hoy día, en el caso de que tú fueras presidente, por ejemplo, escuchábamos recién a Kiara Barquesi hablar que CAS eliminaría la tómbola. Tú, si fueras presidente, ¿eliminarías la tómbola, este acceso hoy día que prácticamente no nos permite a los papás elegir el colegio donde queramos que estudien nuestros hijos? Sí, cambiaría el método, sí. Haría una cosa más ponderada entre origen, ranking dentro del colegio, del curso, más variables, pondría mucho más variables, los criterios sociodemográficos, la distancia respecto al colegio, tendría otras variables, sí. Como lo tienen en Europa, que han discutido mucho esto, es muy difícil. Es un tema muy complejo. Ahora, también tiene que ver la tómbola con tratar de darle una solución a un problema cierto, es que donde naces eres en Chile, donde naces tienes condena. Si naces en un barrio pobre vas a ser toda tu vida más o menos pobre. Y hay muy pocas excepciones. Entonces, entiendo la lógica en que se hizo. No me gusta la solución, pero entiendo la lógica. Ahora, cuando nosotros hablamos de educación, en Chile también tenemos la problemática de que hoy día imparte la educación son los profesores, ¿cierto? ¿Cómo vienen preparados estos profesores? ¿Cómo salen de las aulas? Hoy día se quiere impulsar, aumentar las trabas para que los niños estudien pedagogía. ¿Qué tenemos que hacer para que tenemos, hoy día sabemos en seguridad, así hablamos que necesitamos mejores carabineros o más carabineros, ¿cierto? Necesitamos más PDI. En el caso de la educación necesitamos más y mejores profesores. Pero ¿qué incentivo le estamos dando? ¿Qué incentivo le podríamos dar a la juventud para que justamente quisiera ser profesor, quisiera entrar a un aula y quisiera educar? Lo primero es un enorme esfuerzo que ya se hizo, hay que hacerlo más remuneracional. Después, en materia de pensiones. Después, ofrecer capacitación continua, que se estén formando permanentemente. Una gran demanda a los profesores es la actualización. Y después tratar de quitarles toda la parte jodida, la parte administrativa. Un profesor, Jorge, un 30% de su trabajo lo hace en oficina. Y ellos estudiaron para enseñar, es su vocación que yo no tengo vocación de profesor, es una vocación ser profesor. Y creo que efectivamente tu pregunta es muy buena y que por fin, lo digo no por hacerte la pata, pero por fin una pregunta de lo urgente, que es la educación, Jorge. De los pocos programas que me preguntan de educación, te agradezco tanto, porque el gran ausente del debate, estamos hablando de economía, de seguridad, de todo, menos de educación, y educación es la prioridad. Yo creo, además, tú sabes que yo propongo un giro. Yo que he sido gran defensor de la educación pública superior gratuita, y ahora quiero dedicarme a la educación infantil, a la educación temprana, Jorge. Propongo 300.000 cupos nuevos de salas cunas.
formar más educadoras parvulares. Creo que el gran abandono nuestro es la educación temprana, lo que se llama la educación inicial. Hoy día justamente no tenemos esa obligatoriedad. Hoy día la obligatoriedad parte el kinder. ¿Nos ayudaría a tener esa obligatoriedad a lo mejor en procesos anteriores del mismo jardín infantil? ¿Cierto? Tener una obligatoriedad ahí, ¿eso podría ayudarnos? Sí, yo creo en la obligatoriedad, creo que el Estado tiene deberes, lo expuse en un programa en Televisión Nacional. Esta es mi gran diferencia con las demás candidaturas. Yo creo que tal como en la cuarentena todos entendimos que era obligación hacer cuarentena para cuidar a nuestros padres, no contaminarlos, lo mismo en la educación, tenemos obligación de formarnos para cuidar al otro, no solo por nosotros mismos, la educación debe ser una obligación. La ley de instrucción primaria obligatoria, que se hizo en los años 40 por ahí, la hizo mi bisabuelo por lo demás, que era un liberal, para que vean ustedes que antiguamente la derecha era mucho más liberal, la derecha más moderna, la derecha obligó a los niños a ir al colegio. O sea, la obligación, por eso tengo tantas diferencias con Kast, Parisi, Matei y Kaiser, porque no son derechas, son de extrema derecha. La derecha razonable entiende que el Estado debe imponer deberes. El Partido Liberal, el Partido Conservador estaban, sobre todo el Partido Liberal, a favor en los años 40, 50 de la educación primaria obligatoria. Es una ley ¿Y eso, que obliga a los niños a ir al por qué no colegio. se logra avanzar en Chile esa obligatoriedad en los jardines, en los cursos? Porque, ¿por qué parte en kinder? ¿Por qué no parte más abajo? Yo propongo que parta antes, eso sí que sea opcional más temprano, porque también hay un tema de apego con los padres. Yo propongo que sea un poco, que sea más temprano, que la oferta empiece más temprano y que la opción sea opcional al inicio, porque efectivamente es un tema. Estoy hablando entre los 0 y los 2 años. Hay otros padres que tienen otra estrategia, que quieren estar los primeros 6 meses, 8 meses, años, 2 años. Yo eso lo puedo entender, pero yo aumentaría el timing, empezaría de antes. Ese es mi plan económico por lo demás. Ahora tenemos también una realidad también oculta, es justamente, sobre todo en la clase media, que no se habla mucho, que son las salas cunas irregulares. Porque hay mucho, hoy día, un kinder, un pre-kinder, ¿cierto? Un chico no tiene una jornada de 8, de 9 horas en el colegio, son menores, son de 4, 5 horas. Lo que obliga, de una u otra manera, que los papás tengan que ir a buscarlo, ir a dejarlo, por lo tanto se les corta la jornada laboral. Y las más perjudicadas, lamentablemente, siguen siendo las mujeres, de hecho siguen siendo las madres. De ahí donde se entiende también que dentro de las tasas de cesantía, el número mayor de cesantía viene justamente en las mujeres. ¿No debiésemos premiar justamente a las madres que crían y trabajan? Sí, nosotros proponemos que en materia de pensiones se reconozca como trabajadoras a las madres y las cuidadoras en general, que no son reconocidos como trabajo, y por tanto les vamos a dar la pensión, la PGU, hasta 350.000 pesos a todas ellas. Pero también quiero decir, y me encanta la manera que tú preguntas, que esa es la manera también de fondo. Las soluciones a veces no son ideológicas, son prácticas. Si tenemos una jornada más larga en salas cunas, también las madres pueden optar al trabajo. Parte del problema es que muchas madres no pueden optar al trabajo por lo que tú dices. Y después tenemos un tema, lo dices muy bien, todavía tenemos miles y miles de instituciones no regularizadas por el Estado. O sea, hay oferta de sala cuna que no están regularizadas. Y hay un trabajo ahí que hacer, y está también en mi plan, que lo publiqué, no me acuerdo si hace una semana o 2 semanas publicado en otro plan, lo vamos a volver a publicar, pues todas tus preguntas están abordadas y lo agradezco mucho. Me encanta esta entrevista, primera vez que hablamos, a mi juicio, de lo más importante. Sí, este tema de las salas cunas irregulares no es menor, porque claro, mucha mamá llega a este lugar y acude a estos lugares no porque quiera hacer algo ilegal, sino porque no tiene dónde dejar a su hijo y tiene que trabajar, y es una cosa o la otra, y eso lamentablemente es una realidad que cuesta asumir y que se vive, porque claro, se vive más en una clase media, porque hoy día, claro, los barrios más populares, ¿cierto? La mamá se queda en la casa y eso también perjudica al ingreso familiar de una u otra manera. Puede beneficiar, ¿cierto?, la relación con el hijo o con la hija, pero perjudica su ingreso familiar. Marco, es importante la conversión de educación. ¿Por qué crees tú que está alejada del tema político de los otros candidatos al tema educativo? ¿Porque no prende, no gana voto? Creo que estamos frente a una gran manipulación, que está muy corrido el cerco hacia la derecha, querido Jorge. Creo que estamos en una verdadera crisis de debate. Creo que hay mucha manipulación. La derecha impuso los términos del debate, que son seguridad y funcionarios públicos. O sea, todos los temas que eran vistos como humanistas se fueron al carajo. Salud y educación salieron de la conversación, y en eso yo tengo una diferencia. La diputada que entrevistas antes, está bien, están todo su derecho y tenía propuestas, pero es solo seguridad. Seguridad, seguridad, pero hay otros temas, y también la seguridad tiene que ver con la educación. A mayor educación hay menos delincuentes, a mayor educación hay más capacidad de entender por qué es malo el delito. A menor educación es que era todo lo mismo, la ley no la entienden, no ven cuál es la gracia. O sea, es como un círculo vicioso.
Y es impresionante cómo las cifras de la deserción escolar van de la mano con el aumento de la delincuencia en nuestros más niños. Es impresionante como uno ve que efectivamente aumenta la deserción escolar e inmediatamente aumenta la delincuencia en los más chicos y los más menores. Marco Enrique, feliz viaje a Rancagua, estamos en línea como siempre, muchas gracias. A usted, un abrazo grande, Jorge, es un medio, chao. Marco Enrique Ominami, candidato presidencial, hablando de los temas importantes, hablando de educación, ¿cierto?